Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 6 de febrero de 2018 en datos económicos para la jornada. Comenzamos en Japón, indicadores de ventas minoristas dada a conocer ayer en la tarde y producción industrial. También en Alemania, órdenes de fábrica y en zona euro, tal vez lo más relevante tiene que ver con el inicio de de una nueva ronda de negociación del Brexit. Con relación a Estados Unidos, balanza comercial, declaraciones del presidente de la Reserva de San Luis, emisión de tesoros a 3 años por cerca de 26 billones de dólares y los inventarios API hacia las 4:30 de la tarde. Tal vez lo más relevante acá hay que destacar es que desde el punto de vista de publicación de noticias económicas, luego de conocer el viernes pasado las cifras de empleo, ISM manufacturero y el día de ayer el ISM no manufacturero en los Estados Unidos, entra en un periodo de la semana en que no se tendrán, por lo menos desde el lado macroeconómico, anuncios de alta relevancia hasta la próxima semana que empecemos a conocer temas de inflación. Con relación a eh, sin duda, temas de movimiento de mercado ha sido lo más destacado en las últimas horas, lo veremos más adelante. Pero en cierta medida hay que entender un poco el contexto. El día de ayer, ISM no manufacturero en los Estados Unidos sorprendió nuevamente al alza, 59.9 unidades, por encima de lo esperado, de lo que estaba anticipando el mercado, y es un nuevo máximo desde agosto 2005. Los nuevos pedidos, el crecimiento de nuevos pedidos que marcó un índice de más de 62 puntos, quiere decir que esta buena noticia del sector servicios en Estados Unidos se mantendría también por algunos meses más al arranque del año 2018. Sin embargo, hay una medida un poco contradictoria, tiene que ver con el PMI que calcula la compañía Market y acá muestra un descenso a un nuevo mínimo de los últimos 9 meses, es decir, indicador tradicional de Estados Unidos del ISM no manufacturero, muy bueno, pero ese indicador que podría, entre comillas, ser comparable entre diferentes países como el Market, estaría mostrando algo de descenso en sector servicios en este país. Y hoy muy probablemente la Cámara de Representantes, como pues ha sido usual de mayoría o clara mayoría republicana, dará el aval al gobierno para un nuevo financiamiento de corto plazo. Sin embargo, como ustedes bien saben, los problemas están en el Senado, donde las fuerzas están más repartidas con los demócratas, aún no se avanza en nada en lo que es la negociación para temas de inmigración DACA, y recuerden que este era uno de los compromisos que se tenían para que el Senado el 8 de febrero diera vía libre tranquilamente para incrementar el techo de la deuda o buscar alternativas de financiamiento transitorias al gobierno. Vamos a ver cómo termina esto. El día de ayer veamos que uno de los senadores demócratas decía que ellos no iban a utilizar este tema de la inmigración para hacer una paralización del gobierno, pero pues hasta ahora no hemos encontrado ningún tipo de avance. Con relación a América Latina, el día de ayer se conoce que la utilidad recurrente de Itaú superó las expectativas del mercado levemente, 6.280 millones de reales frente a una expectativa de 6.243. Esto corresponde a los resultados del último trimestre del 2017, mostrando unos buenos resultados desde este punto de vista para una de las mayores entidades financieras, no solamente de Brasil, sino de América Latina. Con relación a una de las razones por las cuales se obtuvo este buen desempeño financiero, algunos consideran que ya la reducción en el monto de provisiones representa gran parte de esta mejora. Con relación a México, Andrés Manuel López Obrador volvió a advertir que intentará reversar la reforma energética, aunque no se aseguró que cuente con mayoría parlamentaria para lograr esto. Las declaraciones no dejan de preocupar al ser el más opcionado para ser elegido el próximo presidente mexicano. Lo que intenta es, en cierta medida, nacionalizar nuevamente la producción petrolera, revisando los contratos que fueron otorgados a compañías extranjeras. Vamos a ver en qué termina todo este tema. En Venezuela hay un nuevo esquema cambiario con un tipo de cambio inicial o corte inicial de casi 31.000 bolívares, entre comillas, fuertes por euro. La última vez que hubo una subasta fue en septiembre del año pasado, donde el tipo de o el corte había sido de un poco más de 4.100 bolívares fuertes por euro. En el mercado negro se tienen referencias de transacciones por encima de los 200.000 bolívares fuertes. Y entrando en materia de mercados accionarios, ayer finalmente, en vez de tener descensos ordenados, se produjo el pánico como tal, un sell-off en toda regla. Ayer habíamos hablado, o en los últimos comités hablábamos sobre los dos indicadores que había seguimiento. El primero de ellos, como decía algunos analistas, muy preocupados por los incrementos de tasas de interés, que si las tasas de interés de tesoros a 10 años superaban el 3%, entonces iban a generar una venta masiva. Pues bien, esto no fue necesario, las tasas llegaron a niveles del 2,88 y a pesar de que todavía estaban relativamente alejadas de su objetivo del 3 o 3,05, como mencionamos el día de ayer, se desató el pánico y está más relacionado con el segundo factor que nosotros mencionábamos,
comentábamos, un tema de volatilidad de mercado a la baja, medido a través del índice VIX. Ustedes pueden ver hoy una columna, bueno, con relación a ese VIX, el día de ayer habíamos manifestado que había que estar muy cuidadosos cuando superara las 20 unidades, pues ayer hacia la 1 de la tarde lo hizo. Si pudiéramos aquí poner la comparación contra el Standard & Poor's 500, perfecto, que tenemos ahí, eh, y lo pusiéramos no normalizado, sino, vamos a intentar hacer una comparación de ambos indicadores. Lo que ustedes pueden ver es que en cierta medida venía con un descenso, pero en el momento en que tuvimos esa ruptura de las 20 unidades para eh, el VIX, que fue hacia la 1 de la tarde, de ahí en adelante se aceleró la caída de las acciones en Estados Unidos, lo empezó a hacer con una gran volatilidad y esto es lo que estamos viendo como un pánico de mercado como tal. En un contexto histórico, si ustedes observan el VIX, hacía mucho tiempo no hacía este marcaje tan alto de incremento de volatilidad. Esos temas de marcajes de volatilidad están muy identificados con momentos de descensos importantes de los mercados accionarios. Ya ocurrió en el pasado. Si pudiéramos ver la época de la crisis del año 2000, veámoslo desde el 2007. Ustedes pueden ver que en ese momento alcanzó las 80 unidades. Esta mañana alcanzó casi las 50 unidades y estamos ahí muy cerca de ese nivel. Por lo tanto, lo más probable es que hoy continuemos con esta caída masiva del mercado accionario en términos generales. Ahora, lo importante que hay que tener en cuenta aquí es que los fundamentales de las empresas en Estados Unidos son sólidos. La economía estadounidense, como mostrábamos a través del ISM no manufacturero, también es importante, pero el hecho de que no hubiéramos registrado una corrección importante en los últimos 3 años y por lo menos sostenida, hace que sea muy probable que se mantenga este escenario bajista sin que se pueda asociar un momento crítico de crisis económico como tal. Creemos que puede llegar a alcanzar niveles, como manifestábamos con algunos de ustedes, cercanos a un 10 o incluso en el rango un poco más del 10%, acercándose a 15%. Eso sí, no esperamos que la caída sea de 20, teniendo en cuenta que esto ya es asociado con un escenario de mercado bajista. Creemos que las condiciones todavía no están dadas para alcanzar esto, pero sí para mantener pues estas correcciones aceleradas en los mercados accionarios. Hoy ustedes pueden ver aquí China casi 3% a la baja, Europa en general entre un 2 y un 3%, Estados Unidos ayer cerró 4% a la baja y hoy futuros también nuevamente descendiendo moderadamente por lo menos 0.17%. Creemos que ese comportamiento seguirá siendo así. Y además, lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando se ocurre ese tipo de movimientos generalizados en mercados, obviamente se expande no solamente al mercado accionario, sino al mercado de divisas, mercado de bienes básicos y el mercado de renta fija. Es decir, todos los mercados van a estar en este momento con una alta correlación, muy sensibles a lo que pueda seguir ocurriendo y nadie sabe hasta dónde va a descender en este momento. Todos los mercados, sin excepción, estamos viendo caídas y sobre todo en términos accionarios son los sectores cíclicos los de mayor corrección, financiero, tecnológico y petrolero. Tal y como lo venía explicando, pues Daniel, vemos entonces un panorama de números rojos donde los futuros del Standard Poor's también veíamos un retroceso desde que fue anunciada nuestra señal de posible agotamiento de casi el 10%. La jornada de ayer veíamos entonces ataques sucesivos a lo que fueron las bandas del indicador y ya se ubica sobre los 2.585 puntos. Estos son niveles que pues no habíamos visto desde finales del 2017 y que incluso representaron pues en ese entonces lo que era una resistencia para los futuros del Standard Poor's, pero actualmente pues se convierten en un soporte importante. Ya lo que vemos es que el Standard Poor's borró las ganancias del 2018 y acumula entonces una pérdida de 0,9% para el año y podríamos entonces encaminarnos, ya que no descartamos que esta continua venta se mantenga y busque entonces los futuros del Standard por niveles de los 2.480 puntos que no hemos visitado desde septiembre del 2017. Muy en línea con esto y también como lo estaba mencionando Daniel, el actual sell-off puede extenderse aún más ya que el índice VIX hoy muy temprano en la mañana registró un cambio
de más del 20% desde ayer y pues se ubicó ya esta mañana por encima de los 50 puntos. Este es un nivel que no se veía desde el 2011 y que pues está muy correlacionado con una posible corrección del mercado de lo que sería del 15%, por lo cual hasta ahora vemos una ligera corrección del 9,73%, con lo cual se esperaría que se profundicen las pérdidas hacia niveles, como ya les mencioné, de los 2.480 puntos en el caso de los futuros del Standard Poor's. Y pues muy en línea con este creciente nerviosismo, lo que vemos aquí es el cambio del VIX, cambio porcentual de un día, y vemos que es el cambio más grande que se ha registrado para el índice de volatilidad desde su creación en 1990, y teniendo en cuenta pues que además de esto es una semana con pocos resultados corporativos relevantes y que el mercado se encuentra altamente volátil, podríamos entonces ver caídas mayores para el índice accionario y pues los principales índices accionarios en Estados Unidos. Continuamos con la temporada de entrega de resultados. A la fecha, 274 empresas ya han reportado resultados referentes al cuarto trimestre del 2017, con una sorpresa del 79,93. Particularmente pues hoy nos ubicamos por debajo de lo que fue el porcentaje de sorpresa de la temporada anterior, pero pues va muy en línea en lo que son resultados del sector petrolero, que han sido algo decepcionantes para el mercado y que pueden estar bajando un poco lo que sería esta sorpresa. Hoy se esperan los resultados de Allergan, General Motors, Disney, Snapchat y Chipotle. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver que a pesar pues, de este incertidumbre en el mercado de Estados Unidos, el dólar se mantiene relativamente estable. De hecho, intenta ganar algo de terreno frente a las monedas más fuertes. En el G10, pues tan solo el dólar neozelandés registra un avance del 0,17, sin embargo es un avance bastante leve, y vemos las demás monedas perdiendo contra el dólar. Y en los mercados emergentes, pues también el panorama es bastante semejante. Casi todas se encuentran en el terreno negativo, y tan solo pues el rand sudafricano, el renminbi chino y la turca lira pues registran avances. Lo que seguramente que veremos durante la jornada, si se mantiene esta incertidumbre y este alto nerviosismo en el mercado, es que el yen japonés tenga algo de valorizaciones frente a las monedas globales, ya que es usual y es la moneda refugio por excelencia. Pasando con el mercado de commodities, pues el sector de energía no fue la excepción al sell-off generalizado del mercado. De hecho, y pues en conjunto lo que fue esta venta en el mercado global, Goldman Sachs cambió su perspectiva a ponderar al sector de energía, lo que en conjunto, pues con los resultados decepcionantes que veíamos de algunas compañías, puntualmente Chevron y Exxon, pues generó, y la caída de los mercados generó un retroceso del petróleo hacia el nivel de los $63 el barril. Lo que vemos aquí es que pues se mantiene una señal de cambio de tendencia, y el precio pues se mantiene dentro de este canal lateral que ya hemos venido monitoreando durante las últimas semanas, entre los 62,82 y los 64,67. Es muy seguro y es muy probable que continúe este movimiento a la baja, que ataque lo que sería este soporte si se mantiene la incertidumbre y la alta volatilidad de los mercados. Pero pues les recuerdo que puntualmente frente a este activo, el día de hoy se conocerán lo que son los datos de API, y mañana se conocerá el dato oficial de inventarios de petróleo, lo cual puede generar algo, digamos, que incremente aún más lo que es la volatilidad y el movimiento para este activo, con lo cual se debe mantener, digamos, que cautela importante, ya que tiene varios, digamos, elementos que pueden afectar su desempeño. El oro, que es el activo refugio por excelencia, no ha avanzado tal y como se esperaba. Tan solo registra un avance del 1,08% y se mantiene sobre los $1.340 la onza Troy, pero pues no ha tenido, digamos, que el desempeño o la reacción que esperábamos y que esperaba también el mercado. En momentos de alta volatilidad, este activo usualmente tiene avances de más del 2% frente a una caída tan fuerte de más del 10% en los mercados accionarios. Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, y después de haber conocido el día de ayer el reporte de ISM no manufacturero muy positivo, pues efectivamente las tasas en Estados Unidos habían vuelto a incrementarse. Ustedes actualmente están viendo que un aumento de 3 puntos básicos frente al cierre de ayer, pero tal vez lo más relevante es primero ver el máximo del día de ayer en términos de tasas de interés en los tesoros a 10 años. Alcanzaron niveles del
2.88%. Con relación a eso, más un momento mientras actualiza el Bloomberg. Dale. Está un poco lento. Bueno, el día de ayer, después de conocer el dato de sector servicios en Estados Unidos, alcanzó a marcar niveles máximos del 2.8831. Sin embargo, luego con ese sell-off, ese pánico del mercado accionario, se empezaron a refugiar en tesoros, un descenso muy acelerado hacia niveles del día de ayer del 2.70 y alcanzó a marcar niveles del 2.69, es decir, el tamaño de esta vela en completo son casi 20 puntos básicos desde que estalló el pánico. Hoy en la madrugada alcanzó a ser niveles del 2.65, en este momento 2.73, alta volatilidad en el mercado de renta fija. También hay que acostumbrarnos cuando hay jornadas de volatilidad muy fuertes como fue el anterior, es muy probable que en las próximas jornadas continúe ocurriendo lo mismo, así que hay que ser muy precavidos con las posiciones que lleguen a adoptar. Desde este punto de vista, entonces, el día de hoy hay que estar pendientes con la subasta a 3 años de tesoros a 3 años, cerca de 26 billones de dólares. Mañana tenemos subastas a 10 años, 24 billones. Recuerden que es como las primeras subastas que se hacen luego de los anuncios de incrementos en colocaciones por parte del Departamento del Tesoro de la semana pasada. Y el día jueves tenemos subastas a 30 años por cerca de 16 billones de dólares. En lo anecdótico, nuevamente el presidente Mario Draghi del Banco Central Europeo manifestó que esa volatilidad de los mercados cambiarios podría ser difícil alcanzar de manera estable esos objetivos de inflación. Ya no habló tanto de la apreciación del euro, sino de la volatilidad de los mercados cambiarios. Y en Estados Unidos, el disidente número uno de la Reserva Federal, que este año no tiene voto, pero sí tiene voz, Neil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, manifestó nuevamente que necesita más información, más datos para que el apoyo a un incremento de tasa, pues continúa habiendo datos de inflación por debajo de lo esperado. Como ustedes pueden ver en la última jornada, luego de alcanzar niveles de probabilidad en 4 incrementos de tasas este año del 16%, estamos a niveles del 14%, obviamente por esa corrección en la parte larga de la curva. En lo que queremos decir aquí es que no fue necesario que el mercado cambiara, que el mercado de renta fija alcanzara esos objetivos del 3, 3,5% para que se desatara el sell-off del mercado accionario y tal vez desde nuestro punto de vista al ver la buena dinámica económica creemos que es más que todo una corrección. No hay que de todas maneras meterse en este momento en los mercados de manera agresiva, simplemente esperar el momento para tener una nueva entrada a mejores precios. Creemos que ese es como el mensaje, no hay que ser tan negativos. Eso sí, si hay posiciones de pronto un poco complicadas en este momento, demasiadas expuestas, reducir un poco esa exposición para retomar eventualmente en un futuro de mejores niveles. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe en Colombia, donde la inflación del mes de enero estuvo en línea con lo que esperaba GSC, por debajo donde, por debajo donde estaba el Banco de la República y por debajo donde creía el gobierno. Inflación del mes de enero 0,63%. Y lo más llamativo fue la inflación básica, es decir, inflación sin alimentos, solamente 0,39%. Muy positivo este indicador. Creemos que en el mes de febrero va a haber dos fuerzas que se van a contraponer. Por un lado, una fuerte corrección que empezamos ahora sí del sector de diversión, que aunque no pesa mucho, en diciembre tuvo un exagerado aumento de 3% de inflación. Esperamos que se reverse eso y nos ayude para, en cierta medida, absorber los impactos del incremento de la gasolina 1,5% y el incremento del Transmilenio que le generará 5 puntos básicos de inflación a la marcación total. Y aquí, tal vez más para resaltar, la inflación básica pasa de una sola del 5,01 al 4,61, es decir, 40 puntos básicos y esperamos que para cierre de abril 2018 se esté acercando hacia el 4% en esa vecindad. Es decir, creemos que el Banco de la República eventualmente va a tener que modificar su visión o por lo menos ver espacios de que su política no es expansiva, sino va a ser relativamente neutral en este periodo de tiempo y tendría espacio para hacer ajustes adicionales, aunque como nos lo manifestaron varios codirectores, Ana Fernanda Mayhuasca, Adolfo Meisel, la entidad va a mantener este 4,5% por lo menos por el primer semestre del año. Creemos nosotros que va a haber espacio y se va a abrir espacio para que el banco mantenga algunos ajustes adicionales en lo que resta este año. Y en otra información en Colombia, en enero de 2018 cayó la producción cafetera. El tema de lluvias y nubosidad no permitió un desarrollo normal de los cultivos y por eso la producción de enero fue un 11% inferior a la misma
que se tuvo en el mismo mes del año pasado. Al mismo tiempo se conoció que en Brasil la expectativa de tener producciones récord 2018-2019, generando una sobreoferta en los mercados internacionales, es decir, que los cafeteros colombianos tendrán un mal momento, baja producción y bajos precios internacionales. Y la antigua Pacific Rubiales, hoy conocida como Frontera Energy, anunció la suspensión de su producción en el bloque Cubiro, que eso queda en el Casanare. Hay presiones de la población para buscar una mayor inversión o algún tipo pues de tratamiento más favorable hacia ellos, y también los trabajadores y contratistas de la empresa han recibido amenazas y ataques. Por eso Frontera Energía anunció que va a dejar de producir cerca de 3.600 barriles día, y que este campo había generado en regalías más de 30 millones de dólares desde el año 2015 a hoy, diciendo que las pretensiones podrían ser un poco injustas por los pocos pobladores en la región de influencia de este bloque. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. De todas maneras, tengan en cuenta una cosa: a pesar de ese muy buen dato en temas de inflación, esa percepción de riesgo internacional podría hacer que no tengamos valorización en la deuda pública colombiana, sino más bien mantener en cierta medida esas tensiones o esas presiones alcistas que hemos visto durante las últimas 2 o 3 jornadas. En el mercado local y tal como lo esperábamos, pues el temor también y la continuación de pérdidas se mantuvo. El mercado accionario, pues veíamos el día de ayer como el índice Colcap profundizó lo que era la fuerte caída que ya veníamos presentando en las últimas jornadas desde que fue anunciado el indicador la semana anterior. Hemos visto cómo el índice pues rompió a la baja lo que fue el nivel de los 1555 puntos. El día de ayer, sin mucho esfuerzo, también atacó el nivel de los 1530, y a la apertura de hoy, y pues ya el nivel que veríamos entonces hoy a la apertura estaría muy de cerca al nivel de los 1520 puntos. No descartamos que se mantengan lo que son las pérdidas, dado que si digamos que el pánico y la incertidumbre de los mercados accionarios en Estados Unidos puede y está altamente correlacionado con este desempeño, con lo cual podríamos entonces ver que alcance nuestro próximo nivel Fibonacci sobre los 1500 puntos, que es un nivel que actuó como una resistencia a finales del 2017, pero que actualmente podría entonces consolidarse como un nuevo soporte técnico para el índice accionario. Lo que vemos aquí también es que el oscilador pues ha perdido algo de fuerza, aunque se mantiene por encima de cero, pues sí ha perdido algo de fuerza en las últimas jornadas, con lo cual les recuerdo que si llega a cambiar y estar por debajo de cero, podríamos entonces observar una tendencia a largo plazo negativa. Lo que veíamos el día de ayer es que todas las acciones perdían. Vimos una jornada de números rojos donde tan solo Banco de Bogotá y Canacol registraron valorizaciones. De hecho, fueron valorizaciones muy leves, pero fueron las únicas dos acciones en el terreno positivo, y sobresalía lo que fue la caída y la corrección a la baja de Ecopetrol de más del 6,5%. Frente a esta, pues ya la analizaremos a profundidad posteriormente, pero pues lideró lo que fueron las pérdidas, seguida muy de cerca por Cementos Argos, ambas referencias con caídas de más del 4,5%. El mercado, pues digamos que para la publicación y lo que esperamos durante la semana, les recuerdo que el día jueves tendremos lo que es la entrega de resultados de Cemex a apertura de mercado, y ya tendríamos entonces publicación del MSCI y rebalanceo el día de mañana. Pasando con Ecopetrol, antes de hacer el análisis de la acción, hay una noticia relevante corporativa. Se activó de nuevo el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón Coveñas debido a un nuevo atentado en el municipio de Saravena en lo corrido pues del 2018, que es solamente enero, y lo que vamos de febrero. Van ya 10 ataques contra el sistema de oleoducto de la compañía. Pues que les recuerdo ha sido, digamos que un tema bastante preocupante para la petrolera durante los últimos años, y que ha afectado no muy fuertemente, pero sí afecta en algo lo que es la producción de este oleoducto puntualmente. Como vemos, y ya entrando en el análisis de la acción, vemos que el indicador marcó una primera señal de agotamiento después de haber registrado 3 sesiones consecutivas de caídas, con lo cual, y muy en línea con, digamos que este mercado y este mercado de sell-off
supone entonces un retroceso de más del 6,5% que fue registrado el día de ayer y la corrección esperada para este emisor. Con esto en mente, pues se recomienda subponderar la posición sobre este emisor con un precio objetivo en los 2.200 pesos, que representaría entonces una valorización de más del 10%, y tener muy monitoreado y lo que sería a nivel de máxima pérdida sobre los 2.800 pesos, que corresponde con el nivel máximo para la acción recientemente. Vemos que también pues el MACD, nuestro digamos indicador de tendencia de convergencia y de divergencia, ha mostrado entonces también algo de divergencia frente a este movimiento de la acción, con lo cual va muy en línea con esta nueva recomendación de subponderar la posición sobre Ecopetrol. Pasando con la acción de Avianca, a pesar pues de que a pesar de la caída generalizada de las acciones, no se ha visto un fuerte impacto sobre la misma, se mantiene relativamente estable sobre este nivel de entrada, cercano a los 2.850 pesos. Por el momento tenemos una primera señal de posible agotamiento, pero pues esta estabilidad lo que nos da a entender es que probablemente la acción se mantenga sobre este nivel hasta que ocurra, digamos, que alguna noticia fundamental, o desde la parte técnica hasta que ataque este soporte sobre los 2.750 pesos a la baja. No tendríamos entonces por qué pensar que la acción llegue a dar un movimiento abrupto durante las próximas jornadas. Frente a este, pues en noticias fundamentales lo más cercano es la entrega de resultados, que está programada para finales de febrero, pero pues no hemos tenido, digamos, que ningún otro acontecimiento que impacte fuertemente al emisor. Pasando con el peso colombiano, veíamos entonces, fue una jornada de alta volatilidad. Veíamos entonces que se recuperaba en algo el peso colombiano, atacó con éxito lo que fue el nivel de los 1.840 pesos al alza. Vemos, y como prevíamos, una apertura al alza también atacando el nivel de los 2.850 pesos sin mucho esfuerzo, y pues esperaríamos entonces que ataque ya con éxito este nivel, se consolide por encima del mismo y llegue a buscar los 2.900 pesos, que es un nivel que actuó como soporte para finales del 2017, que podría entonces ser nuestro primer precio objetivo para la jornada de hoy. Y finalmente, lo relacionado con los títulos de deuda del 2024, veíamos, y como lo analizábamos la jornada anterior, atacaron con éxito lo que fue el nivel del 6,20, cerraron sobre el 6,19, muy de cerca de este nivel. Y en línea con esta primera señal de cambio de tendencia en términos de tasa, nos da idea de que ustedes se mantengan sobre este nivel, pueden llegar a buscar y atacar de nuevo el nivel del 6,20, con lo cual el siguiente nivel estaría sobre el 6,30, pero pues por el momento algo de cautela frente a lo que vemos que es el comportamiento de la renta fija global, y mantener pues muy de cerca monitoreado lo que sería el nivel del 6,10, que les recuerdo pues era nuestro primer nivel objetivo, pero por el momento con este nuevo cambio de tendencia sería nuestro primer soporte para monitorear. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse a las 8 de la mañana por las redes sociales. Feliz día para todos.